Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más, ya acabando el mes de julio, a este marco incomparable. En primer lugar, quiero pedir perdón porque el acceso es complicado, lo sé, pero yo creo que merece la pena todas esas escaleras que habéis subido, ahogados todos, o casi todos, pero después subes aquí y yo creo que nos entra el aire hasta en las entrañas, o sea que merece la pena, la verdad. Si de todas formas me sugerís que no hagamos aquí ninguno más, yo estoy dispuesto a hacerlo en otro sitio, pero mucha gente me había dicho que quería estar aquí. Gertrudis, te lo tengo en cuenta. Bueno, pues decía que estamos en un miércoles más en un nuevo concierto y el día de hoy pues nos acompaña, iba a decir el joven lo dije hace 2 años, pero bueno, ya un poco mayor, Alejandro Ortega, es un violinista que, le decía antes, lo conocí yo en una boda hace ya algunos años y me llamó la atención porque no era un violinista al uso y ya os daréis cuenta o recordaréis algunos de los que vinisteis hace 2 años. Viene este año también por sugerencia de todos vosotros, porque muchos de ustedes me lo habéis sugerido que trajéramos otra vez a Alejandro, así que eso, Alejandro, dice mucho de tu calidad artística y que seguro está más que demostrada. Quiero aprovechar también para ya anunciar los conciertos que nos quedan en el mes de agosto, deciros ya que a partir del próximo van a ser a las 9 de la noche y el primero de ellos es el día 6, que tendrá lugar en el patio de la Ermita de San Antón, a cargo de Manuela Fernández, ¿vale? De la bailadora Manuela Fernández, que vendrá acompañada pues del cantador, guitarrista y demás. La semana siguiente nos vamos a la plazuela de Santiago. No lo vamos a hacer en el patio de la iglesia dentro, sino en la plazuela, porque viendo ya la cantidad de gente que está viniendo a los conciertos, pues queda un poco pequeño ese espacio. Así que nos iremos a la plazuela de Santiago para escuchar un concierto de lírica y zarzuela. Vendrán cuatro vocalistas y un piano y bueno, tocaremos la lírica y la zarzuela. La siguiente semana, que es ya el día 20, nos iremos, también ha habido un cambio de ubicación al Teatro Cerezo, donde disfrutaremos del coro de gospel, porque la Plaza de Abasto tampoco era inviable debido a la cantidad de músicos, había que poner un escenario enorme, son más de 50 cantantes, entonces nos vamos al Teatro Cerezo. El siguiente vamos a Guadajo, el jueves, creo que es, ¿no? El jueves 21, con José Barberá, que es un cantante que tiene antecedentes de nuestra ciudad de Carmona. Y terminaremos con la noche de fado en el Palacio de los Briones el día ya 27 de agosto. Yo espero y deseo que ya los conciertos que nos queden pues tengan el éxito que están teniendo todos. Yo de verdad, es que quién me iba a decir a mí hace 14 años que trayendo a un violinista iba a estar el patio este como está, de verdad. Es que no os podéis imaginar el orgullo que tengo de lo que apreciáis todos y cada uno de los ciudadanos, pues este esfuerzo que se está haciendo. Así que seguiremos trabajando por ello. Agradezco, por supuesto, a todas las personas que hacen posible este concierto, a mis compañeros de la Casa de la Cultura, hoy la persona de Carlos, a las cámaras de Televisión Carmona, a Antonio y a Ismael, lo tengo que nombrar, que si no se me enfada. Muchas gracias por estar todos los años, todas las semanas aquí, y bueno, y todos los años ya. A Alejandro y a sus compañeros, mis compañeros de la Corporación Municipal y del equipo de gobierno, a Enrique y Ángeles, y por supuesto a todos y cada uno de vosotros, muchas gracias por asistir, por llenar este patio de la Puerta de Sevilla. Hoy, más que nunca, cobra sentido lo que es el ciclo de música y patrimonio. Y le pondremos el broche con Alejandro Ortega. Muchas gracias a todos y bienvenidos.
Buenas noches. Es un placer estar aquí. Hace un año que no venía. Fue una experiencia única, fue una experiencia especial la última vez que estuve. Y en cuanto me dieron la oportunidad, pues no me pensé el volver. Para quien no me conozca, me han presentado antes, pero lo vuelvo a decir, me llamo Alejandro Ortega, soy un violinista de 25 años, de Triana. He vivido toda mi vida en Sevilla. Desde muy pequeño he aprendido la cultura de la música aquí en Andalucía, en Sevilla. He tenido la suerte de vivir también experiencias fuera, en los Pirineos, compañeros de otros lugares. Y entre esas cosas, pues han sido las que me han hecho llegar a ser lo que hoy día soy, ¿no? Un músico un tanto peculiar, un poco diferente. No soy un músico clásico. Sí es verdad que amo la música clásica. De hecho, hoy seguramente comparta con vosotros varias obras de mis compositores favoritos. Pero también quiero haceros disfrutar pues, de todo aquello que a mí me encanta, que es la música contemporánea, la música que escuchan hoy en día los jóvenes, que escuchan también los padres, abuelos. Y es eso. Yo creo que me considero, siempre lo he dicho, un músico bastante completo, porque nunca me he cerrado a acercarme a todo tipo de música, a conocer y a experimentar. Y es lo que quiero hoy compartir con vosotros también. Así que vamos a ir retomando el concierto ahora y os voy a ir mostrando pues distintas obras que os van a ir sorprendiendo porque una con la otra tiene un contraste bastante grande y yo creo que eso va a ser lo divertido y lo que va a dar juego a este concierto.
Bueno, como podéis comprobar, he comenzado con una obra bastante clásica. Bach, a mí me encanta, es un compositor que siempre he amado. Entre los músicos, pues siempre se ha dicho que es el mejor, el más completo, clásicamente hablando. Y después he tocado una canción de una cantante que es muy contemporánea a día de hoy, que es Aitana, que a mí me gusta bastante, es muy melódica, bastante guay. Y os preguntaréis, ¿cómo es que Alejandro un día de repente dejó de ser un músico clásico? Porque, claro, no va a ser del día a la mañana, no un día se va a despertar Alejandro y va a decir, bueno, pues voy a empezar a tocar reggaetón con el violín, ¿no? Pues no. Pues tiene una historia. Yo desde muy pequeño, pues a los 6 añitos, mi madre era pianista y me puso a tocar el violín. Ella estaba empeñada en que yo tenía que aprender a tocar el piano. Ella quería enseñarme, a ella le encantaba, siempre lo ha amado. Pero yo pues tuve una obsesión con este instrumento desde la primera vez que lo vi, me enamoré de él y no tuvo más remedio que apuntarme a clases de violín. A día de hoy pues ha sido una suerte y he aprendido mucho de ella, a pesar de ella ser pianista, he aprendido mucho como música que es. Siempre pues empecé con lo típico, ¿no? Lo que se enseña a los niños hoy en día y lo que enseñan en los conservatorios, música clásica, disciplina, pero sí es verdad que también como profesor que soy, que también tengo mis estudios de magisterio, siempre me he dado cuenta de que a los niños en los conservatorios se les enseña la música, pero no se les enseña a disfrutar y a transmitir al público, sino a hacerlo perfecto, a tener una técnica increíble, que es muy importante. Es muy importante y es toda la base de un buen músico. Pero lo más importante de la música, yo siempre me he dado cuenta de que es compartirla con los demás. Y ahora, a medida que voy a ir tocando algunas de las canciones, os voy a ir contando cuál es la historia que me hizo a mí convertirme en un músico un poco más contemporáneo y menos clásico.
Bueno, esta obra es una composición mía, se llama Luna y está muy relacionada con la historia que os estaba contando. Cuando yo terminé pues, mis estudios más elementales de música, coincidió más o menos cuando yo entré en el instituto, en la ESO, y la verdad que fue pues, una época un poco complicada para mí, ¿no? Entraba a un centro nuevo, no conocía a nadie, siempre había sido un chico bastante tímido. En aquel entonces pues jamás me imaginaría que sería capaz de ponerme enfrente de un público, ¿no? Pero era una época diferente, era pequeño, quedaba mucho por aprender, por crecer y sobre todo me quedaba mucho por aprender a relacionarme con los demás, por aprender a conectar. Era una persona que le costaba bastante pues introducirme en un grupo, conocer a gente, y eso pues se me hizo muy duro. Sí es verdad que yo he amado siempre la música, ha sido mi pasión y ha sido algo que he tenido claro desde muy pequeño. Sabía que me quería dedicar a esto desde que cogí un violín por primera vez, pero todos los músicos creo que hemos pasado por una crisis en la que pensamos en tirar la toalla, en que no merece la pena, en que todo el esfuerzo ha sido para nada. Y creo que eso cambia cuando eres capaz de conectar y aprendes a que la música realmente es para compartirlo con los demás y no solo para ti. Ahí es cuando realmente yo creo que te conviertes en músico. Y a partir de ahí es cuando empiezas a evolucionar. Entonces yo estaba en una circunstancia en la que me costaba mucho conectar y sobre todo estaba muy frustrado porque yo quería que la música conectara con la gente que yo tenía a mi alrededor, que eran sobre todo chavales de mi edad, 12, 11 años. ¿Qué pasa? Que hoy en día pues muy pocos chavales de esa edad pues se fijan en un violín, en la música clásica. Entonces a mí eso me frustraba mucho porque yo no conseguía entender, no lograba entender por qué a un chaval como yo, que le encantaba la música y lo vivía con tanta pasión, no era capaz de hacer que mis colegas, que mis amigos, que la gente que estaba a mi alrededor, pues flipara con las cosas que yo flipaba, ¿no? Entonces, poco a poco ahí yo me propuse el acercarme a la gente, porque dije, si la gente de mi edad, si los muchachos de mi edad no se fijan en lo que a mí me gusta y ellos no se acercan a mí, voy a hacer yo algo por acercarme a ellos. Y ya ahora os sigo contando después del siguiente tema.
Bueno, antes os he comentado que he tocado una composición mía, se llamaba Luna. La compuse cuando ya, pues más adelante, miré atrás y vi todo lo que había pasado, todo el recorrido, ese momento de intentar conectar con la gente, intentar demostrar que la música es para todos y se puede adaptar a todos. Y para mí es un tema muy especial porque fue el primero que compuse. Después siempre, pues, durante ese proceso, siempre estuve, pues, pendiente de mejorar también como músico clásico, ¿no? Porque a mí la música clásica también me fascina, me enamora. Acabo de tocar Liebeslied, que es una obra impresionante, emociona. También os he tocado un tema de David Bisbal, que es súper animado. A mí me encanta, me lo paso muy bien. Y bueno, cuando fueron pasando los años, a medida que iba pasando los cursos en la ESO, yo realmente lo estaba pasando bastante regular porque seguía sin ser capaz de adaptarme a mis compañeros, de demostrar que la música era mi pasión y que mis compañeros me apoyaran. De hecho, incluso sentí todo lo contrario, que algunos, pues, lo típico, algún chaval se burla de ti o piensa que lo que hacen no sirve para nada. Al fin y al cabo, pues, cosas que dicen los niños sin pensar lo que dicen, ¿no? Cuando pasaron los años, aparecieron las redes sociales en mi vida. Empezaron a aparecer las redes sociales, Instagram, el WhatsApp, YouTube, que ya existía, pues empezó a hacer todavía más viral y empezaron a salir, pues, la oportunidad de compartir tu música, pues no solo con lo que tú tenías cerca, ¿no? Sino que tú podías empezar a subir tus vídeos, a demostrar cuáles eran tus cualidades y ya, pues ahí era un campo, pues, muchísimo más abierto. ¿Qué hice? Pues decidí empezar a subir mi música clásica, que es lo que estaba acostumbrado a tocar, y lo que, pues, yo sabía y lo que más disfrutaba y lo que más experiencia tenía.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Yo empecé a subir pues mis primeros vídeos a Instagram, a TikTok. Yo era un chaval de 14 años, era muy tímido, era muy vergonzoso, pues no era capaz de subir un vídeo tocando, mostrando mi cara, porque yo iba por la calle y tú cuando eres adolescente te da vergüenza que te mires hasta de la esquina. Entonces, pues, ¿cómo subir un vídeo que te viese todo el mundo? Además, cuando todos tus compañeros, pues, algunos se metían contigo, otros, pues, era un horror. ¿Qué hice? Pues empecé a subir mi música de forma anónima, poniendo, pues, portadas de fondo, se solo escuchara el sonido con el título de la canción. Y yo vi, pues, que en cierta parte, pues, había bastante aceptación. Nunca había recibido aceptación de gente de mi edad sobre la música que yo tocaba. Era música clásica, era música que yo no estaba acostumbrada a que la gente de mi edad pues aplaudiera. ¿Qué pasó? Fueron pasando los años, yo seguí haciendo lo mismo, fui creciendo un poco en redes sociales y tal, no nada del otro mundo, pero sí sorprendentemente para mi criterio en aquel entonces. Más adelante, pues sufrí pues un poco de pánico escénico en mis actuaciones que yo tenía en mi escuela de música, ¿no? Era muy perfeccionista a nivel técnico y se me olvidó pues lo que os he comentado antes, que lo más importante es conectar, disfrutar de la música y que es muy importante cuando tú estás disfrutando, el público se lo pasa mejor también, transmites que tú realmente sientes la música y ahí es cuando realmente tú eres capaz de hacer que la gente también disfrute de la música. ¿Qué pasó? Que yo en aquel entonces me daba mucho miedo subirme a un escenario, me sudaban las manos, me daban sudores fríos. Y un día un primo mío se me acercó y me dijo, tío, ¿tú por qué no tocas en la calle y empiezas a tocar música más animada, de reggaetón, de fiesta, de típica música que le gusta a la gente de tu edad, ¿no? Pues yo la verdad es que al principio no lo vi como buena idea, la verdad. Yo pensaba que me iba a cagar de miedo, la verdad. Y un día le eché valor, estaba en la playa, era julio, como ahora, y cogí con unos cuantos amigos, cogí mi violín clásico, no sabía ni que existía, y me puse a tocar con un pequeño altavoz, me puse una pista de fondo y me aprendí 2 o 3 canciones que estaban de moda entonces.
My way, ¿no? My way. Mi camino, a mi manera. Le dicen de muchas formas este temazo. ¿Qué pasó? Pues ahí comenzó, yo creo que mi camino. Ese día para mí fue una terapia de choque que fue súper efectiva. Aquel día me puse a tocar con mi violín, no se escuchaba música, era un instrumento clásico con la caja de resonancia, no tenía pues estos amplificadores, ¿no? Pero sin embargo, pues un grupo de chicos de mi edad más o menos se pusieron a mi alrededor, de repente empezó a acercarse más gente, y dije, country, a la gente le gusta lo que hago, estoy conectando con la gente. Estaba yendo por donde quería ir. Más adelante, pues eso para mí fue un subidón. Un mes después, una amiga mía cumplía años y me invitó para ir a su fiesta, Y una compañera de ella, pues quería leerle una carta y como sabía que yo tocaba el violín, pues me dijo que un bonito regalo sería tocar mientras ella leía la carta, ¿no? Que la había escrito todo el mundo, todas las personas que estaban invitadas pues, a la celebración. ¿Cuál era el caso? Que al cumpleaños iban todos mis compañeros con los que yo pues, no tenía mucha afinidad, había tenido problemas de eso, de que no encajaba, y a mí pues era como el gran obstáculo. Ya como que el pánico escénico lo había superado, pero tocar delante de ellos para mí era otro mundo, era otra muralla que yo todavía tenía que superar. Me eché para adelante, lo hice, y para mi sorpresa, y lo que más me reconfortó fue que cuando terminé de tocar, todo el mundo estaba emocionado, y a pesar de que yo no tenía buena relación con ellos, uno a uno, a lo largo de la noche se me fueron acercando y me fueron diciendo que les había encantado lo que había hecho, que se habían emocionado, que nunca me habían escuchado tocar y que incluso algunos me pidieron perdón por haberse burlado de mí y por no entender que yo realmente amaba eso, y que me dieron la razón cuando vieron que yo quería dedicarme a esto y que si uno se esfuerza y uno le pone ganas y le pone práctica, pues incluso ellos mismos me dieron la razón, ¿no? A aquellas personas que más estaban en contra de mí en aquel momento.
Bueno, yo estaba en mi mejor momento, en ese momento. Yo estaba alucinando con lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? Que volví a empezar el curso y ahora pues empecé a subir pues, mis vídeos mostrando mi cara, porque mi confianza en aquel momento estaba por las nubes, la verdad. Y yo pues estaba súper ilusionado, empecé a grabar vídeos, vi que a la gente le empezó a gustar. ¿Y qué pasó? ¿Qué creéis que pasó? Llegó la pandemia. La pandemia. Yo, justo en el momento en el que podía disfrutar con la gente, cara a cara, podía empezar a disfrutar de mi música en vivo, pues me lo quitaron de sopetón. Cuando pasó las primeras semanas, pues a mí pues, me dio un bajón increíble, sinceramente, pero dije, Alejandro, tienes que buscar alguna forma, de seguir con lo tuyo. Estás viendo un montón de gente que se está superando día a día, gente que no soporta estar encerrada, gente que tiene problemas, gente... Para mí no se convirtió eso en una excusa. Yo quise seguir adelante. Y también agradecer un poco pues, a la gente que había estado a mi alrededor, en mi barrio, en Triana, que desde muy pequeños siempre sabían que tocaba el violín, muchos eran amigos de mis padres, muchos a veces amigos, vecinos, subían a escucharme cuando era pequeño porque les hacía gracia, les parecía mono un chico rubito pequeño tocando el violín. Y yo pues quise agradecérselo. Entonces, durante el confinamiento, cuando la gente salía a aplaudir a los médicos a las 8 de la tarde, yo, por suerte, tengo una terraza bastante grande que da a la calle, a una de las avenidas más grandes de Triana. Y como yo me había comprado mi amplificador, me acababa de comprar este violín para poder tocar en las calles, en el paseo marítimo y disfrutar de tocar para la gente, y pensé que podía ser una buena idea en ese momento pues dar mis pequeños conciertitos. Y la verdad es que la gente lo recibió muy bien y yo estaba súper satisfecho porque seguía con mis sueños y seguía avanzando.
llegó ese momento tan deseado por todos, se terminó la pandemia, seguimos un poco, pues nos quedamos como todos un poco ennortados, ¿no? Después de tanto tiempo en casa. Yo la verdad es que hasta en verdad le había cogido un poco el gustillo. No tenía que ir a clase de vez en cuando, podía gestionarme mis cosas con mis tiempos, podía dedicarme mucho más, porque tenía mucho más tiempo para dedicarle al violín, con lo que imaginaba mejor con los estudios. Y sí es verdad que me costó después otra vez un poco pues, coger el ritmo, ¿no? De la rutina. Pero empecé a subir vídeos de todo lo que había ocurrido durante la pandemia en mi balcón. Tuve la suerte de contactar con grandes músicos, Alejandro Sanz, Camilo, muchos otros músicos de España, de Latinoamérica, que vieron mis vídeos, me agradecieron que utilizara sus canciones para animar a la gente, para poder disfrutar con ellos. Y ahí es cuando yo dije, Alejandro, ahora mismo es cuando tú estás empezando tu camino a ser músico. Y yo creo que cuando haces las cosas bien, cuando le echas ganas, tienes esfuerzo detrás, tienes sacrificio, tienes horas, sobre todo muchas horas de trabajo, las cosas acaban saliendo. Eso yo siempre voy a creer que es un hecho y es lo que siempre he basado mi trabajo, mi vida y mi día a día, ¿no? Entonces, pues un día, un amigo mío, que era el que me ayudaba a grabar los vídeos, me habló y yo por aquel entonces, de haber pasado a tener un pánico escénico brutal, pasé de tocar en la calle o tocar en mi balcón y cerrar los ojos e imaginar que en vez de 2 o 3 personas, a mí me gustaba imaginar que había 50.000, que había 60.000, que había 100.000. Era mi sueño y era lo que quería lograr. Un día mi amigo me llamó y me dijo, tío, me están hablando, me están diciendo que quieren que toques en el campo del Betis. Y yo ni le respondí porque mi amigo es muy bromista y yo pensé que me estaba gastando una broma. Estuve como 3 días sin contestarle, él hablándome y yo, tío, qué pesado, ya le llamé por teléfono y me pasó directamente con el chaval con el que él había hablado y se le habría propuesto. Llegué y me dijo, ¿tú quieres tocar en el campo del Betis de baloncesto? Que es un campo que es bastante grande, nunca has tocado delante de tanta gente. Y yo le dije, claro, para mí es una ilusión, para mí es un sueño, claro que quiero hacerlo. El mismo día, unas horas antes, me dijo, este domingo juega el Betis contra el Sevilla, el partido más importante que hay en nuestra ciudad, ¿no? De fútbol, a nivel futbolístico. Me dijo, ¿tú te atreverías a tocar en el campo de fútbol delante de 50.000 personas? La verdad es que cuando me lo dijo, por muchas ganas que yo tuviese, tengo que admitir que me temblaron las piernas. Pero no me lo pensé. Fueron 2 segundos de susto y dije que sí rotundo. Y tuve la oportunidad no solo de tocar una, sino de tocar por lo menos 8 o 9 veces en el campo. Para mí eso ha sido un sueño, ha sido una experiencia que nunca voy a olvidar. Creo que ha sido gracias al recorrido, gracias a la confianza y gracias al esfuerzo del que os he hablado. Y ahora voy a dejar con un tema que yo creo que sabéis todos y me gustaría que en el estribillo, si os lo sabéis, pues os cantéis conmigo. Las más de
Bueno, Carmona, muchas gracias por todo. He disfrutado muchísimo, yo creo. ¿Otra? Venga, pues, vamos a irnos, pero despacito.